Buen día a todos. Gracias a el equipo de urgencias de la Fundación Santa Fe del Servicio de Pediatría por invitarme a dictar esta charla acerca de mantener la dignidad hasta el final de la vida en los niños. Mi nombre es María Adelaida Córdoba, yo soy pediatra, soy especialista en cuidado paliativo de niños y soy la pediatra paliativista del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Una de las cosas interesantes es que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por mejorar la mortalidad mundial sigue siendo 100% y esta es una tasa progresiva que se mantiene a lo largo del tiempo sin ningún cambio. En ese escenario es importante entender que a pesar de que la tasa de mortalidad sigue siendo del 100% y que el patrón del cuidado al final de la vida y la forma en la que realmente las personas fallecen no ha cambiado, lo que hemos perdido cada día más es la familiaridad con la muerte y con un proceso que hace mucho tiempo nos ha acompañado y que antes sabíamos manejar mucho mejor. Hemos perdido el vocabulario adecuado y hemos perdido la etiqueta que nos permite acompañar a los pacientes en un proceso al final de su vida, cuando sabemos que lo que viene es inevitable y es la muerte. Cuando hablamos de sufrimiento en pediatría, nosotros tendríamos que entender que realmente un gran grupo de niños fallece, no tanto como en el caso de los adultos, pero que definitivamente a lo largo de la trayectoria de la enfermedad en los niños tenemos episodios en los cuales hay un gran escenario de sufrimiento. Y ese sufrimiento asociado con la salud usualmente se presenta hacia el final de la vida, cuando el paciente ha cruzado unos puntos en los cuales ya no tiene recuperabilidad. Pero ¿qué tanto realmente se presenta esto en los niños? De acuerdo a la Comisión Lancet, lo que sabemos es que cada año fallecen 25 millones y medio de personas relacionadas con sufrimiento severo asociado a salud y que requerirían atención por parte de cuidado paliativo. Esto es casi la mitad de las muertes a nivel mundial. De esas, el 20% suceden en niños y el 80% de las personas que fallecen con esta situación fallecen en países de bajos ingresos y medianos ingresos, donde las atenciones por parte del servicio de cuidado paliativo son restringidas. Entonces, definitivamente tenemos un cupo en el cual podemos abordar y mejorar el sufrimiento al final de la vida del niño. ¿Qué es entonces un periodo a partir del cual nosotros consideramos que el paciente no tiene opción de curación? Es decir, ¿cómo podemos empezar a identificar el final de la vida y la terminalidad de una enfermedad, definida como la irreversibilidad, en el cual realmente pensamos que el paciente ya no tiene opción de curación? Son episodios en los cuales lo que nosotros encontramos es un aumento de la carga sintomática, un aumento en la cantidad de las hospitalizaciones que requiere un paciente, una disminución de la funcionalidad y finalmente una falta de respuesta de la enfermedad de base ante el escalamiento de las alternativas terapéuticas. Cuando eso empieza a pasar, debemos reconocer que hemos cruzado algo que se llama en cuidado paliativo pediátrico el punto de inflexión. Y a partir de ese momento tenemos que aceptar que la enfermedad que tiene el paciente es irreversible, es incurable y ha llegado a un punto en el cual quizás hacer intervenciones que prolonguen la vida son situaciones de mayor sufrimiento y no realmente situaciones que en sí mismas tengan un beneficio y que deben llevarnos entonces a hacer una adecuación de las medidas terapéuticas y empezar a planear el cuidado al final de la vida. Ahora, ¿cómo podemos mantener entonces la dignidad en este escenario? Y ese es el gran objetivo de esa charla, tratar de mantener la dignidad en los escenarios cercanos al final de la vida y al final de la vida. La historia acerca de un pediatra que comparte lo que los pacientes le contaban que eran más importantes para ellos al final de la vida es bastante dramática, porque al final a los niños lo que les importa es comer helado, y parece ser que el helado es un tema universal para los niños, poder tener juguetes con que jugar, las personas que los hacen reír y que permanecen a pesar de que se ven en muy malas condiciones y poder pasar tiempo con su familia. Es conservar estas cosas quizás sea lo más importante para los niños. Y vamos entonces a intentar dibujar un esquema de mantener la dignidad al final de la vida. ¿Qué significa la muerte dignificada? La muerte dignificada es un concepto que incluye estos 5 elementos. Preservar la autonomía del paciente tanto como se pueda. Romper el cerco del silencio y poder comunicarnos con nuestro paciente acerca de lo que está pasando y de que preveemos que va a fallecer prontamente. Aprender a tomar decisiones compartidas con nuestros pacientes entendiendo sus preferencias y sus deseos. Minimizar el sufrimiento total y contar con un apoyo multidisciplinario para poder dar respuesta a todas las necesidades que pueden tener nuestros pacientes hacia el final de su vida. Existen algunos modelos de dignidad
Y estos modelos de dignidad es los que vamos a intentar desarrollar a lo largo de esta charla para poder adquirir herramientas que nos permitan mantener la dignidad hacia el final de la vida en los niños. Existen unas preocupaciones que están ligadas a la enfermedad y que tenemos que reconocer, que están relacionadas con dos conceptos principales. Mantener un nivel de independencia que esté ligado a tener una agudeza cognitiva suficiente y acorde a cada grupo etario, mantener una capacidad funcional para las actividades que tiene que compartir cada paciente con su familia y con sí mismo, un sufrimiento que está ligado específicamente a síntomas en un escenario de sufrimiento físico y de sufrimiento psicológico que está relacionado con dos cosas: la incertidumbre médica, qué es lo que me van a hacer, qué viene para mí más adelante, y la ansiedad de la muerte. Cuando nosotros le decimos a una persona que se va a morir, hay una sensación de ansiedad de que la muerte llegue y no llega. Y ese es un escenario que es muy importante abordar como parte de los elementos de mantener la dignidad al final de la vida. En segundo lugar, tenemos que pensar en cuáles son las estrategias que son importantes para el paciente y qué estrategias podemos brindarle nosotros para que preserve realmente la dignidad. Lo primero que tenemos que entender es que hay que conservar la individualidad. No son los pacientes que se mueren, es este paciente que está muriendo. Preservar su rol, tratar de mantener su funcionalidad y que el rol que él ocupaba antiguamente en la familia siga prevaleciendo hasta que fallezca, porque finalmente esa es la persona que este paciente es. Definir cuáles son los legados que son importantes para él. Los niños desde muy pequeños tienen una sensación de trascender y de poder dejar un legado, y hay que buscar la forma de que los niños puedan dejar ese legado a sus hermanos, a sus primos, a sus papás, a otras personas que cambiarán también de acuerdo a la edad. Siempre intentar mantener la esperanza, no una esperanza irracional en milagros que de pronto no van a suceder, sino una esperanza en tener un mejor vivir y un mejor pasar el tiempo que sea necesario. Tratar de mantener autonomía y control, entendiendo que hay controles que cada niño puede tener y que van a cambiar de acuerdo a su edad, la ropa que se quieren poner, qué quieren comer, dónde preferirían estar, quién quieren que venga a visitarlos. Todas esas cosas son muy importantes. Por supuesto, acompañarlos en un proceso de aceptación y de tener resiliencia hasta lo que viene, no solamente a ellos, sino a su familia. Y finalmente, favorecer siempre prácticas de conservación de la dignidad, vivir el momento, realmente entender que la muerte es solo un instante y hasta que la muerte no llega, todos estamos vivos y que esa vida vale la pena vivir. Tratar de mantener la normalidad y buscar la paz espiritual. Y por otro lado, también siempre tratar de mantener la dignidad social. Muchas veces no entendemos que también ante la sociedad debemos conservar la dignidad y que parte de conservar esa dignidad hasta el final de la vida implica tener claros cuáles son los límites de la intimidad. Es muy fácil entrar a la habitación de un paciente, abrir las puertas, abrir las cortinas porque creemos que es correcto, no importa si están cambiándole el pañal, no importa si el paciente está en el pato, simplemente entramos y tenemos que empezar a entender que hay momentos íntimos que son importantes hacia el final de la vida. Garantizar que el paciente tenga acompañamiento y soporte social, definir cuáles van a ser los principios de cuidado y cómo se van a dividir la carga de los cuidadores, entendiendo que los niños siempre deben tener un cuidador adicional, y finalmente acompañarlos en los procesos de resolver cuáles son sus preocupaciones después de la muerte. No solamente las preocupaciones del niño, sino las preocupaciones de su familia, de cómo vamos a decirle a las otras personas que mi hijo falleció, qué significa que mi hijo se muera en mi vida, qué pasa si mi hijo se muere en la casa, quién va a llenar ese vacío. Todos estos son parte de las importantes, son elementos importantísimos para poder mantener dignidad en un escenario en el que a veces parece todo ser tan indigno y tan no poco valioso. Este es el modelo completo de dignidad, por si quieren tenerlo, creo que es fundamental porque nos permite ver cada una de las áreas en las que tendríamos que hacer un abordaje para realmente poder tener una atención humanizada y dignificante de la muerte. Y eso es una de las cosas que será fundamental a lo largo de esta charla. Esto implica entonces una atención multidisciplinaria y en esto quiero hacer mucho énfasis. Hay que entender que las enfermedades graves que amenazan la vida y los pacientes y las familias que
viven con estas enfermedades todo el tiempo, tienen necesidades que son muy complejas y que abordan diferentes áreas del conocimiento y áreas disciplinares. Y pensar que una sola disciplina es suficiente para resolverlas solamente nos hace tener una visión muy corta de la vida y no nos permite acompañar de forma adecuada. Entonces, hay que entender una vez más que el cuidado paliativo es multidisciplinario y que en ese sentido necesitamos que estén todos los miembros de los equipos de cuidado paliativo para poder acompañar a los pacientes al final de su vida. Hay que entender también que la vida y la muerte son uno solo, que la vida y yo estamos en todo lo que empieza y en todo lo que se acaba. La vida y yo estamos juntas al otro lado de todas las puertas que se abren. Esto es un extracto de un libro que se llama Yo soy la muerte. Es un libro de niños que se los recomiendo porque es muy ilustrador. Y el punto acá es que hay que hablar del elefante en la habitación. Tenemos que aprender a hablar de la muerte. Ahora, ¿cómo tenemos que aprender a hablar de la muerte? Tenemos que hablarle al paciente de la muerte, por supuesto dependiendo de su edad, pero hay que entender que el que va a fallecer es el paciente. No son sus papás, no son sus abuelos, no son sus tíos, es el paciente y él tiene derecho a saber qué es lo que está pasando con su vida. Hay que mantener el respeto y parte de mantener el respeto siempre es dirigirse al paciente y reconocer al paciente con respeto. No es él que se está muriendo, no es él de la leucemia, no es él del tumor del sistema nervioso central. No, es Juan, es Andrés, es María y hay que tener siempre respeto hacia ellos y con ellos. Preguntarle siempre cómo quiere ser cuidado. Nunca pensamos cómo quisiéramos que nos cuidaran al final de la vida. Y esa es una discusión que hay que empezar a tener, porque quizás al final de la vida cada uno de nosotros tendrá unas preferencias diferentes. Y muchas veces lo que para unos es una maravilla, para otros no lo es. Hay que entender también que al final de la vida hay que preguntarle a las personas, yo cómo quisiera ser cuidado. Proteger la privacidad del paciente, esto es fundamental. Cada una de las personas tiene una vivencia distinta de la vida y la muerte y en ese escenario hay que respetarlas y hay que cuidar su privacidad por encima de todo. Favorecer el autocuidado en la medida que se pueda. Hay que entender una vez más acá que quien está falleciendo es el paciente y que en ese sentido su autonomía es la que debe ser respetada siempre y cuando eso sea lo más fácil, no lo más fácil, sino lo más posible de hacer, entendiendo que hay autonomías sobre todo en los niños pequeños que aún no logramos conocer y que no entendemos y que por esa razón no siempre podemos favorecer. Y siempre crear una atmósfera de respeto en la cual los pacientes se sientan tranquilos y su familia se sientan tranquilos y no sientan que el equipo de salud es un equipo que está vulnerando de forma sistemática sus derechos. Hay entonces que hacer un primer ejercicio grande de comunicarnos con la familia, entendiendo que los niños son autonomías en desarrollo y que habrá muchos niños que nosotros veremos que están en un proceso de final de vida, frente a los cuales, digamos, el nivel de comunicación esté muy limitado por su desarrollo cognitivo y conductual. Hay que demostrar sensibilidad y compasión. Hay que intentar establecer una relación con la familia. Recuerde que usted es el extraño acá. A usted es al que lo invitaron a acompañar este proceso íntimo de la familia. Indagar acerca del conocimiento de la enfermedad y el pronóstico que tiene cada familia y a partir de ese punto iniciar una intervención con un objetivo claro que es comunicar el pronóstico, es decir, hablar de la muerte, hablar de eso de lo que nadie quiere hablar, no de que la enfermedad está más grave, no de que los medicamentos no están funcionando, no, vamos a hablar de que su hijo va a fallecer. Y al final de esta conversación debe quedar claro para la familia y para el equipo de salud que el paciente está en una condición de irreversibilidad en la que realmente nos estamos enfrentando a un proceso en el cual el paciente va a fallecer y que ahora los objetivos van a estar dirigidos a dignificar ese momento de su vida. Ahora, también tenemos que comunicarlos con el niño y esto nuevamente va a cambiar dependiendo de la edad, pero hay que recordar varias cosas. Primero, que el paciente tiene derecho a saber y a no saber, pero que asumir que quiere saber o que no quiere saber puede ser un error. Establecer una relación con la familia y preguntarles qué quieren que sepa el niño acerca de lo que está pasando y del pronóstico. Mire que sería muy respetuoso en un niño pequeño de 7 u 8 años que uno llegara a contarle cosas que quizás es el papá quien debe contárselas. Entonces, siempre pregunte antes quién quieren ustedes que sea que cuente la historia, si la familia o el médico. Incentivar la comunicación de la enfermedad y el pronóstico, sobre todo si el niño es adolescente, entendiendo que los jóvenes tienen unas necesidades diferentes a las de los niños más pequeños y que son realmente ya muchos de ellos adultos jóvenes y adolescentes maduros que pueden tomar una serie de decisiones y ayudar a la familia para desarrollar estrategias de comunicación de pronóstico con el niño.
Ya una vez usted esté hablando con el niño, intente establecer una relación que le permita saber qué es lo que el niño sabe acerca de su enfermedad y su pronóstico. Saber qué le preocupa a él. A veces a nosotros nos preocupan cosas diferentes de las que les preocupan a los pacientes. A veces nosotros nos preocupa que el paciente está desnutrido, pero al paciente le preocupa porque no puede comer papas. Y eso parece bobo, pero al final de la vida, si lo que queremos es dignificar una situación de final de vida, pues tenemos que dignificar esos deseos del paciente. Preguntarle qué quiere saber de su enfermedad y de su pronóstico, tratar de comunicar siempre que se pueda el pronóstico sin entrar en una situación de obligar al paciente a algo que no quiera comunicar y ayudar siempre al paciente a vivir al máximo el tiempo que queda y a que se comunique con quienes son importantes para él. Y yo quisiera hacer un énfasis acá muy importante, porque cuando nosotros hablamos de que alguien se va a morir, pensamos que esa muerte va a llegar de forma inminente y no siempre es así. Y cuando no llega la muerte de forma inminente, tenemos que entender que todo lo que pasa antes de la muerte, lo vuelvo a repetir, es vida y que esa vida hay que vivirla al máximo y que parte de dignificar el proceso del final de la vida y el proceso de muerte de un paciente es precisamente favorecer ese tiempo que queda. Comunicarnos con los hermanos. Hay que entender que para los niños, sus hermanos son personas muy importantes y que para los hermanos, que muchas veces están por fuera de este proceso porque son niños y parte de la protección que a veces se considera que se debe tener es no informarlos todo el tiempo, pues estas noticias del final de la vida pueden venir como un baldado de agua fría. Hay que incentivar la comunicación con los hermanos, preguntar qué saben. Cada familia maneja la información de forma distinta. Hay hermanos que están muy informados, hay otros que no tanto, pero sí es importante ayudar a las familias a encontrar las palabras más adecuadas para poder hablar con los otros niños de la casa y contarles qué está pasando. Permitir que los hermanos estén involucrados en los cuidados al final de la vida. Las imágenes sí hacen más que 1000 palabras. Entrar a una habitación, poder cuidar a mi hermano que yo sé que está en sufrimiento, que sé que está falleciendo, puede ser mucho más fácil en términos de elaboración al duelo que simplemente estar en otra casa, estar en otro escenario mientras mis papás están encerrados con mi hermano porque de pronto va a fallecer. Y promover siempre la comunicación entre los pacientes y los hermanos, manteniendo espacios de intimidad para ellos como grupos de pares y también entender que los padres y los hermanos necesitan espacios de intimidad entre ellos. ¿Cuál es el sufrimiento principal al final de la vida? Existen dos tipos de sufrimientos grandes al final de la vida. El sufrimiento emocional, que está ligado con la ansiedad y con un concepto de dolor total, que envuelve un dolor representado en todas las áreas de la personalidad, la parte física, la parte psicosocial, la parte espiritual y la parte social. Ese dolor no parece ser tan frecuente en pediatría, es más frecuente en los adolescentes y en los adultos jóvenes, en términos de los niños pequeños, pero digamos que es muy importante entenderlo porque es ese dolor que a veces no es tan fácil de aliviar y que nos cuesta mucho trabajo reconocer y a veces manejar. Entonces, entender que el dolor no es solamente físico, sino que existen otras fuentes de dolor que son importantes, digamos, intentar resolver para poder mejorar esa calidad de la vida al final de la vida. Y sufrimiento físico dentro de los niños, los síntomas más frecuentes son el dolor, la disnea, la fatiga, el delirium, la náusea y el vómito. Pero aquí ustedes pueden ver un ejemplo de otros tipos de situaciones que generan sufrimiento físico a los pacientes y que al final son los que se encargan de aumentar muchísimo esa angustia al final de la vida. Es importante siempre anticiparse a las reacciones de la familia. Si ustedes han hecho un ejercicio de conocer a la familia, van a saber cuáles son los puntos de culpabilidad de cada uno de ellos, cuáles son sus esperanzas y van a poder empezar a hacer ejercicios de redireccionar la esperanza, que a veces suena muy complejo, pero es un poco empezar a dejar de pensar en curar como la única alternativa de manejo o como la única alternativa y fin último de las intervenciones que se hagan y empezar a buscar otras cosas, empezar a buscar los días mejores, intentar buscar calidad de vida versus cantidad de días vividos y establecer unas metas de tratamiento que todo el tiempo sean, digamos, cambiantes de tal manera que sean de alguna manera previsibles, fáciles de cumplir y que con base en estas realmente al final el paciente se sienta que la atención es satisfactoria y que cumple y suple sus necesidades. Uno sí tendría que entender que hay unos cuidados mínimos al final de la vida y que esos cuidados mínimos van dirigidos siempre a garantizar el confort, entendiendo que no siempre logramos tener
un 100% de confort en el cuidado al final de la vida y que muchas veces tenemos que usar estrategias como la sedación paliativa para poder lograr ese confort, pero que deben ir dirigidos a mejorar esa sensación de bienestar que tiene el paciente. No realizar procedimientos que sean innecesarios y que al final al paciente no lo beneficien porque solamente lo estamos haciendo venopunciones innecesarias, pero sobre todo que también generen angustia y expectativa en la familia acerca de que hay otras cosas para hacer. Suspender la monitorización, y esto a veces es muy complejo, pero ¿por qué se hace y por qué se propone? Porque es importante que el paciente entonces sea el centro de atención, no un monitor. Permitir un acompañamiento continuo, permitir que el paciente esté acompañado y no se sienta solo, acompañado de sus padres y de otros familiares, acompañado en apoyo espiritual y psicológico, en un respeto profundo siempre por las creencias de la familia. Recuerden que el que fallece es el paciente, no es ninguno de nosotros, y en ese escenario ninguna de nuestras creencias puede estar involucrada ni metida en ese escenario. Siempre continuar un manejo no intensivo en el caso en que el paciente esté en una unidad de cuidado intensivo. Esto se puede hacer en las unidades de cuidado intensivo y lo hacemos muchas veces acá en la Fundación Santa Fe, pero es siempre tratar de mantener el cuidado apropiado para el paciente. Pensar si es viable trasladar a casa o si, no es, o si es necesario mantener un cuidado en el piso de hospitalización, en los servicios de hospicio o incluso en las unidades de cuidado intensivo porque no hay tiempo para trasladar al paciente, pero en un escenario de cuidado mínimo, y contemplar la sedación paliativa como parte de los tratamientos. ¿Cómo deben estar los padres presentes? Y esto es algo muy importante. Los padres siempre deben estar presentes al final de la vida. Deben estar acompañando al niño. Debemos permitir que haya espacios de intimidad para el adulto, dejando al niño ser, dándole permiso para trascender, continuar siempre los cuidados de la piel y el aseo general. Eso hace parte de la dignidad al final de la vida, estar limpio. Mantener la intimidad y permitir a la familia definir los pequeños rituales que hacen de ellos su vida particular de familia y asegurar siempre que el niño no esté solo. Tendríamos que pensar que a veces vienen síntomas que son muy difíciles de manejar o incluso síntomas que son refractarios, y ante ese escenario también tenemos respuesta, y una de esas respuestas es la sedación paliativa. Hay que entender que los síntomas refractarios son aquellos que no pueden ser controlados de forma adecuada a pesar de los esfuerzos para lograr un tratamiento tolerable que no comprometa la conciencia del paciente y que permita resolver el problema de una manera rápida. Si esto no funciona, la alternativa de manejo será la sedación paliativa, que implica la administración de medicamentos para disminuir el nivel de conciencia tanto como sea necesario para aliviar el sufrimiento relacionado con un síntoma. Es importante diferenciar los síntomas refractarios de los síntomas difíciles de tratar, que muchas veces pasa. Los síntomas refractarios son aquellos en los cuales realmente no hay una forma de brindar alivio de forma rápida sin sedar al paciente, donde los tratamientos invasivos o no invasivos no son capaces de brindar alivio, o donde los tratamientos adicionales pueden ser excesivos en un escenario de morbilidad inaceptable, o donde los tratamientos adicionales no van a tener un tiempo suficiente para actuar y brindar confort. Cuando esto pasa, tendríamos que iniciar una sedación paliativa. Una de las cosas que es importante entender es que en pediatría solo el 6% de los pacientes que fallecen requieren sedación paliativa. Y uno tendría que preguntarse por qué este paciente que yo estoy atendiendo realmente sí la necesita. Pero si la muerte es inminente y el sufrimiento es intolerable, nosotros sí deberíamos plantear iniciar manejo con sedación paliativa. Lo primero que deberíamos hacer es intentar optimizar el tratamiento que ya se ha instaurado para manejar los síntomas, pero si eso no es exitoso, entonces tendríamos que definir una vez más si el paciente es candidato a sedación paliativa, es decir, si está en estado de agonía, si tiene un síntoma que es refractario, y evaluar los deseos de la familia y el paciente. Si todos estamos de acuerdo, debemos iniciar entonces un manejo con sedación en el cual debemos suspender las otras terapias que recibe el paciente que no brinden confort y definir un manejo adecuado farmacológico de acuerdo a las necesidades del paciente. Siempre recuerde que el 94% de los pacientes no requieren sedación paliativa. Pregúntese si realmente su paciente la necesita. Tenga claro que el objetivo es disminuir el estado de conciencia para disminuir la percepción del síntoma del paciente. No es para que la familia esté más tranquila, no es para que sus compañeros de trabajo estén más tranquilos. Una vez logre controlar el síntoma, no hay necesidad de incrementar el grado de sedación. El objetivo de esto no es que el paciente fallezca más rápido, y eso es algo muy importante. Y tiene que entender que siempre puede ser flexible al respecto del uso de la sedación paliativa. Puede usarla de manera continua, puede usarla de manera intermitente o puede suspenderla si en algún momento lo considera necesario, y que también son terapias que podrían implementarse en casa. ¿Qué medicamentos son útiles en la sedación paliativa?
Primero hay que entender que los opioides no hacen parte de la sedación paliativa porque no son sedantes, pero que se usan de forma conjunta hacia el final de la vida porque usualmente sirven dentro del manejo de dolor que tiene el paciente. Y en ese escenario, la sedación nunca se hace con base en opioides, se hace con base en otros medicamentos. La primera elección son las benzodiazepinas, la segunda la ketamina, el propofol, la leomepromacina, el fenobarbital, el tiopental, dependiendo de cada síntoma, y esto también va a cambiar para la edad. Para los adultos, la primera causa de sedación paliativa es el delirium y por esa razón la segunda línea es leomepromacina y no ketamina, pero en los niños la principal causa es dolor. Y finalmente hay que entender que los medicamentos de elección deben estar guiados por el síntoma que se va a tratar. Y esto resume a grandes rasgos la sedación paliativa. Conclusiones acerca de la dignidad al final de la vida. Mantener la dignidad de la vida hasta la muerte hace parte de la atención humanizada en salud y es fundamental. Los cuidados paliativos son una estrategia holística de atención cuya filosofía central es manejar el sufrimiento y dignificar la vida y acompañar hasta la muerte. Mantener la autonomía del paciente y su familia son fundamentales para poder mantener la dignidad hasta el final de la vida. El control adecuado de los síntomas sí mejora la calidad de vida, así no se logre controlar la enfermedad. Y evitar intervenciones fútiles al final de la vida hace parte de mantener y respetar la dignidad del paciente a lo largo de su vida. Y debemos entender que los equipos de salud debemos trabajar cada día más para también mantener ambientes de respeto al final de la vida. Muchísimas gracias. Los dejo con esta frase que es recordar que el cuidado paliativo ya no significa solamente ayudar a los niños a morir bien, significa ayudar a los niños y a sus familias a vivir bien y después, cuando sea el momento, ayudarlos a morir de la manera más gentil. Muchísimas gracias.